Lo que diferencia al proceso migratorio actual son distintas cosas. Lo primero es el origen latinoamericano de la migración. Si antes la migración venía principalmente de Europa, en la primera mitad del siglo XX, hoy día es una migración que viene de países latinoamericanos cercanos a Chile, aunque en el último tiempo se ha ido diversificando y tenemos gente que viene de Haití, de República Dominicana. Un segundo elemento diferente es la concentración en Santiago. Hoy día más del 60% de la migración llega a Santiago. En cambio antes se mantenía durante los 70, 80, se mantenía en la zona norte y en la zona sur como migración fronteriza. Un tercer elemento muy importante es el proceso de feminización de la migración. Esto quiere decir no solamente que aumenten las mujeres, sino que además las mujeres tienen un rol protagónico dentro de las trayectorias migratorias familiares. O sea, ya no es como mujer acompañante, hija o esposa, sino que son mujeres que inician la trayectoria migratoria de sus familias y después muchas veces viene la pareja, el marido o los hijos. Otra característica de la migración actual, que la diferencia de los movimientos anteriores, es la participación en sectores más vulnerables de la economía y del mercado laboral. O sea, llegan a trabajar a sectores más precarios del mercado laboral. De acuerdo a los datos de la encuesta Casén de Hogares y los datos del censo, que lamentablemente no los tenemos para el 2012, pero todas las fuentes, digamos, del Ministerio del Interior, del Departamento de Extranjería, indican que hay una fuerte concentración en la Municipalidad de Santiago, en Independencia, en Recoleta, en Estación Central. Esas son las principales comunas donde llegan. ¿Por qué hay una alta concentración ahí? Hay toda una transformación urbana, digamos, que lo puede explicar. Estas son comunas más antiguas de Santiago, sobre todo Santiago Centro, que experimentó un éxodo masivo de población en los 80 y entonces dejó muchos espacios y lugares deshabitados. Y esos lugares han sido ocupados por población migrante hoy día que arrienda casas, arrienda piezas, y entonces ocurre todo un fenómeno de redes también entre ellos, de que bueno, llega alguien y lo suman, digamos, a donde están. Yo creo que el primer problema y que determina de manera importante la trayectoria que van a tener después es el marco regulatorio y la política o la ausencia de una política migratoria que permita en el fondo un proceso de regularización rápido y expedito. ¿Qué es lo que pasa? Dada la legislación actual que tenemos, que es del 75, o sea, tiene 40 años, ocurre que las personas llegan en calidad de turistas y como turistas después tienen que solicitar un contrato de trabajo y con ese contrato de trabajo cambiar su visa. Pero es un sistema muy engorroso, muy largo, tienen que mantener el mismo trabajo con el mismo empleador durante 2 años para poder optar después a la residencia. Y si estamos hablando de personas que trabajan en el sector precario, entonces lo que tenemos al cabo de un tiempo es una gran cantidad de población en situación irregular y eso lo que afecta son la construcción, digamos, el ejercicio de sus derechos como ciudadanos. La migración es una fuente de diversidad enorme, es una riqueza que le aporta al país en términos culturales, sociales. Lamentablemente en Chile, dado los problemas producto de la ausencia de una política migratoria, las dificultades para establecer los procesos de regularización, esa diversidad muchas veces se entiende más como un problema que como una riqueza. Y creo que ahí estamos errando el enfoque profundamente. Todas las ciudades, todas las sociedades hoy día desarrolladas globales, las ciudades globales, si por algo se caracterizan es por tener una diversidad en su población enorme. En Chile tenemos la gran oportunidad de empezar a incorporar esta diversidad, pero el problema es que las instituciones hoy día en educación, en salud, no están preparadas para trabajar, abordar y en el fondo desplegar todo el trabajo que hacen en estos contextos de diversidad. Y entonces ahí viene un gran desafío desde las políticas públicas, desde las transformaciones de las instituciones, de ver cómo se trabaja hoy día con diversidad, de modo que la diversidad no sea la folclorización de la diferencia, sino que realmente sea un recurso que se utiliza en las escuelas, en la salud, en las universidades, ¿no? Un recurso de aprendizaje para todos y donde aprendamos a convivir realmente en esa diversidad. ¿Qué explica la discriminación al migrante? ¿Cuál es distinta al trato desigual con los pueblos originarios? ¿Qué impide la aceptación del otro en Chile? Tiene cosas
en común y cosas distintas. La discriminación en Chile existe hace mucho rato y ha existido con los pueblos originarios, y existe una discriminación de clase que es muy fuerte. Hoy día Chile siempre ha sido y hoy día lo sigue siendo una sociedad muy segmentada, muy estratificada en función de clase. Y lo que hoy día ocurre es que se agrega otro eje de estratificación en el fondo, que es la raza o nacionalidad o etnicización de la migración. Entonces se entiende al sujeto migrante como un otro distinto, ¿no? Y que está bien, pues la diversidad existe y somos todos distintos. El problema es cuando esa diferencia uno la pone en términos jerárquicos, ¿no? Y entonces asumes que la posición del otro es una posición inferior a la del nosotros, entre comillas. Y ahí está el problema de la discriminación. La discriminación no es pensar que somos diferentes, porque eso está bien, sino el lugar que ocupa la diferencia en estos procesos de estratificación social. Chile ha tenido, aquí hay una semejanza, digamos, con la discriminación entre pueblos indígenas y pueblos o comunidades extranjeras. El problema radica en la construcción de una idea de nación chilena en términos homogéneos, como si todos fuéramos iguales, ¿no? Entonces esta idea de la chilenidad, de la nación chilena, como una construcción que diferencia al otro indígena y hoy día diferencia al otro migrante. El indígena en el fondo nació incorporado desde su diversidad en la construcción de la nación, sino solo en cuanto era capaz de chilenizarse. Pero bueno, ha habido por supuesto resistencias del mundo indígena y el mundo indígena ha dicho, bueno, nosotros tenemos nuestra identidad cultural y necesitamos integrarnos, pero desde nuestra diversidad y nuestras identidades culturales, étnicas. Entonces, en esos términos ocurre algo similar con la migración. Hay una construcción de alteridad respecto a la migración similar a la que ocurrió con los pueblos indígenas. Y entonces se producen hoy día procesos de racialización que son en el fondo lo que está a la base de los procesos de discriminación posterior. Y la integración, por tanto, tiene que ser desde esa diversidad. No puede ser un modelo de integración basado en la asimilación, que es lo que opera actualmente en Chile o lo que operó durante muchísimo tiempo en Chile. O sea, yo te acepto en la medida en que te comportas igual que yo. El cambio cultural necesario implementar es, yo te acepto en cuanto a tu diferencia y en cuanto eres diferente, tienes exactamente los mismos derechos que yo tengo. Entonces, en esa condición de igualdad de derechos, en el fondo de ciudadanía, es donde se logra la integración o la inserción social, ¿no? Y no pensar de que los migrantes nos vienen a quitar los trabajos, que los migrantes ocupan los servicios públicos, que los migrantes, ¿por qué le dan a los migrantes más que lo que le dan a los chilenos? No, estamos en igualdad de condiciones en cuanto a ciudadanos. Todos somos ciudadanos dentro de un territorio y por lo tanto todos tenemos los mismos derechos. Y todos tenemos el derecho también a desarrollar nuestras propias diversidades sociales y culturales. Lo primero es el derecho a residir en el país. El derecho, cuando una persona migrante extranjera llega a un país con ganas de trabajar, de traer a su familia, es el reconocimiento de su ciudadanía, de su derecho a estar. Si uno está viviendo en un país, entonces uno tiene el derecho a estar, residir en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Ese es el primer elemento y esa marca la condición de igualdad en el fondo que debiera después mantenerse hacia más adelante. Una vez que está ese derecho y esa igualdad, entonces la exigencia es el ejercicio de los derechos, que no sean discriminados en los servicios de salud, que no sean discriminados en los colegios, que no sean discriminados a la hora de buscar un trabajo. Entonces, es requisito primero establecer esta condición de igualdad a través de los derechos de la ciudadanía y después el ejercicio constante de esa igualdad en cada uno de los ámbitos y dimensiones en los que se desenvuelve. Es un tremendo desafío. Hoy día tenemos escuelas en sectores como Independencia, Santiago Centro. Piensa tú que en Santiago Centro el 16%, de acuerdo a la encuesta CACEN, el 16% de la población es extranjera, es altísimo. Y tenemos escuelas hoy día en Santiago Centro, Independencia y Recoleta, que tienen más del 50, 60, 70% de la matrícula extranjera. Entonces ahí el gran desafío es cómo en el aula, en las clases, se trabaja la diversidad, de nuevo, ¿no? O sea, como un recurso y no como una condición de asimilación o no como una condición de exclusión, ni como una situación de folclorización, que es lo que ocurre habitualmente. Entonces se recoge la diversidad y se arma, qué sé yo, la fiesta de los países o la fiesta gastronómica y entonces cada niño tiene que bailar sus bailes típicos. Bueno, eso es una suerte de folclorización de la diversidad. Te fijas donde en el fondo sitúas a los niños como en una condición cultural distinta y donde no trabajas cuáles son aquellos aspectos comunes que hay entre todos los niños y con los niños chilenos.
El desafío de la educación intercultural es un tremendo desafío, y ahí creo que hay una conexión con lo poco que se avanzó en educación intercultural indígena, ¿no? Que hay que hacer ahí un puente, digamos, de alguna manera retomar el concepto de educación intercultural indígena y poder ponerlo en un contexto hoy día de migratorio. Hay una responsabilidad enorme por el lado de las universidades de enseñar a los futuros docentes de cómo se trabaja el currículum desde una perspectiva intercultural que hoy día no existe, y cómo dentro de los colegios son capaces de flexibilizar también el currículum, lo que se habla del currículum oculto, ¿no? en estos contextos. Y lo que están haciendo los profesores y los directores es más bien por ensayo y error, porque no hay ninguna política que venga ni del ministerio, ni tampoco hay formación docente para enfrentar esto. Las identidades siempre van cambiando, ¿no? O sea, no hay identidades fijas, por suerte, eso, digamos, teóricamente se ha discutido harto, no hay ninguna identidad fija. Entonces, la migración es un eje de transformación, como lo es la globalización, como son los medios de comunicación. O sea, tenemos que estar abiertos y comprender que lo que hoy día somos no tiene nada que ver con lo que éramos hace 10 años. No es por los migrantes, sino porque las identidades van cambiando. Ahora ahí lo interesante es ver cómo va ocurriendo esa transformación, porque a veces lo que gatilla, y es lo que se observa en otros países y también en Chile, es que de pronto se activan ciertos nacionalismos que uno pensaba que no eran tan fuertes, pero se activan y reactivan también políticamente, como un uso político, ¿no? Entonces tenemos algunos partidos políticos que empiezan a decir, bueno, no, aquí mejor que los migrantes no entren, porque Chile es para los chilenos, ¿no? Entonces hay una reactivación de un nacionalismo como un rechazo precisamente a la diversidad. Las transformaciones sociales que ocurren a partir de la migración, temas como racismo y discriminación, de las cuales no hablábamos y no investigábamos, hoy día se vuelve fundamental. Hay un nivel de discriminación en el lenguaje, porque ni siquiera está instalado lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto. Entonces uno se encuentra en contextos escolares, en contextos municipales, en el barrio, con una serie de prejuicios y estereotipos que operan y van construyendo realidad. Entonces, para las ciencias sociales, para la sociología, es fundamental empezar a problematizar, teorizar y comprender en el fondo por qué en Chile resulta tan complejo los procesos de inserción e integración de poblaciones diversas.